Muy buenas noches con todos. Les quería comentar acerca del video y, bueno, pido disculpas por esto y además la familia que me sepa disculpar. Pero bueno, hago esto para que otras mujeres puedan escuchar esto en referencia a la chica Abigail Supliwicha. Porque hace 2 semanas creo que es que hice un video en referencia a que por qué las mujeres tenían que cuidarse más que los hombres. Bueno, no estoy diciendo que ella sea responsable, no. Simplemente que les quiero decir esto a las mujeres y va dirigido hacia mujeres y también a los padres, hermanos y todo eso. Eh, Hay un porcentaje del 1 al 2% de la población, a veces 3% de la población, que son psicópatas. Estos seres humanos que no tienen emociones al hacer daño a la población. En muchas sociedades también sube del 3 al 5%, pero cuando sube más del 5% de la población, los demás, sobre todo los hombres de la sociedad, empiezan a juntarse y empiezan a acabar con esas personas, usualmente. Entonces, por eso que más del 1 al 3% de la población no puede ser psicópata. Pero en ese 1 al 3% de la población también hay 1% de esos psicópatas que son gente bien malvada y que asesinará, matará y hará cualquier cosa, sobre todo a criaturas más débiles e indefensas como son las mujeres, obviamente. Y bueno, sale que esta chica estaba estudiando en la Universidad de Cuenca, al parecer filosofía. Bueno, me disculpan si me equivoco alguno de los datos. Y tenía 19 años de edad, al parecer, y que del Parque Calderón este hombre la lleva a ella hasta el terminal terrestre de Cuenca para dirigirse hacia Azogues, diciendo que en Azogues le iba a dar un trabajo como secretaria. Bueno, primeramente, ese hombre es un adefesio feísimo, parece un monstruo, malvado. Segundo, este hombre había salido de la cárcel con libertad condicional, que tenía que presentarse cada viernes, creo, en, en la fiscalía, al parecer, o algo así. Bueno, los expertos en leyes me corregirán. Y, y bueno, había salido con libertad condicional. Entonces, este porcentaje del 1 por 1000, que son hombres, por lo general, el 99% de gente perversa, esa gente tiene que estar encerrada y nunca más debe salir de la cárcel. Le habían dado la libertad condicional debido a que había violado a otra mujer. Entonces, en Estados Unidos han hecho investigaciones y en Europa también, donde dice que del 80 al 90% de los que salen de la cárcel, del 80 al 90% de los que salen de la cárcel ya no vuelven a reincidir y regresan a la cárcel. Aquí tomamos como referencia a la Biblia y tomamos como referencia a la historia de Adán y Eva, que Dios le puso un cierto tipo de leyes, de cosas que no debían hacer ellos, pero ellos lo hicieron. Y, y cuando ellos cumplieron eso, Dios los sacó del paraíso. O sea, pudieron ver que estaban desnudos, pudieron ver sus problemas, su maldad. Eso pudieron ver. ¿Y por qué es importante esta historia? Porque la Biblia funciona en base a historias, por eso es un libro bien famoso que describe la naturaleza humana y cómo podemos llegar a hacernos si es que seguimos este camino u otro. Podemos llegar a ser buenas personas también. Entonces, en referencia a la Biblia, en la historia de Adán y Eva, se sintieron desnudos ellos al desobedecer a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una persona cuando conoce el mal, muchas de las veces, esa persona nunca más va a volver a reformarse en la vida. Y por eso dice la historia de Adán y Eva que Dios los sacó del paraíso, los expulsó. Entonces, así como nuestras abuelas, bisabuelas, nuestras mamás y las personas del campo de nuestro país, cuando un perro empieza a comerse a las gallinas, lo sacrifican. ¿Por qué? Porque sabe que ese perro es muy difícil que se reforme, cambie. Entonces, las personas que consumen alcohol y drogas también llegan hasta una etapa donde conocen el mal y muchas de las veces es muy difícil que se puedan reformar. Entonces, aquí viene el problema con esto, que estas personas que conocieron el mal y les gusta, porque muchos de ellos son psicópatas,
Ustedes no pueden entender la maldad de algunos seres humanos, lo malo que pueden llegar a ser, y muchos de ellos son hombres, porque el hombre está diseñado, es como una máquina de matar el hombre, porque la humanidad siempre vivió en guerras constantes, en cacería, en que tenían que defender su vida, y los que hacían todo ese trabajo eran hombres. Y por eso que el hombre es mucho más agresivo que la mujer. Y hay un porcentaje del 1 al 2% de hombres que son los más agresivos de la sociedad, pero hay un porcentaje del 1 por 1000 que son hombres agresivos y aparte de eso son hombres psicópatas que no tienen sentimientos o no tienen empatía, que no les importa el sufrimiento de los demás. Estas personas tienen que estar encerradas para siempre en la cárcel. Ningún tipo de bondad, ningún tipo de complacencia, ningún tipo de culpa, ningún tipo de querer sentir pena por estos seres humanos sirve. Como decía García Moreno, creo que era el que decía, uno de los mejores presidentes del Ecuador, García Moreno, decía, no sé si es la frase de él, pero él decía, la bondad o la complacencia o la debilidad de aplicar las leyes contra las malas personas, contra los criminales, es la crueldad frente a las buenas personas. Hay otra palabra que utiliza, pero no me acuerdo en este momento y me disculpa. Entonces, esta pobre chica tenía una vida por delante, estaba estudiando en la Universidad de Cuenca, conoció a este hombre, no sé cómo la convencería, disculpen, eso no lo sé. Y al parecer, este hombre no sé qué haría con ella, no sé. Simplemente habían encontrado los restos del cuerpo de ella en putrefacción, debido a que este hombre, pues, había confesado también ya que la había asesinado. A ella ya había salido hace poco tiempo bajo libertad condicional de la cárcel de Turi. Y aquí es cuando entra lo que yo sé decir a mi familia y a mis conocidos, que con esa gente no hay que tener compasión. Con esa gente no hay que tener bondad, porque esa bondad es la alcahuetería para estas personas. Ellos no tienen compasión cuando matan a personas inocentes. Ellos no tienen el mínimo remordimiento cuando hacen esto. Es más, disfrutan muchos de ellos. Muchos de ellos son psicópatas. Entonces ahí es cuando viene un formulario de estos, o hay un tipo de encuesta, un tipo de cuestionario que hacen a los psicópatas que inventó un canadiense, que es sobre 30, y si saca más de 20 ya quiere decir que es demasiadamente psicópata. Me imagino que este hombre ha de sacar por lo menos 15 o más. No sé cómo será realmente este individuo, porque los seres humanos comunes y corrientes sacan 2, 3, 4%, no sé, 4 puntos sobre 30. Y me imagino que ese hombre, si se le hace una prueba de esas, ellos no se dan cuenta de ese cuestionario, por qué sacan tan alto, pero hay preguntas que fulmuran este cuestionario que hace que se den cuenta que es un psicópata, sin remordimiento, y este hombre debe ser eso. Las autoridades no van a hacer absolutamente nada. Las autoridades nunca funcionan. ¿Por qué? Porque el gobierno es monopolio. Entonces, Milton Friedman tenía un dicho. Si el gobierno se hace cargo del desierto de Sahara, que es el desierto más grande del mundo, creo que es como 10 millones de kilómetros cuadrados que está en África y los países árabes, con la África subsahariana, donde están los negros de África, es un desierto enorme, más grande que Brasil, en extensión. Si el gobierno se hace cargo del desierto de Sahara, en 10 años hubiera escasez de arena, y es verdad. ¿Por qué? Porque en los gobiernos los incentivos no están bien formulados. ¿Por qué? Porque los profesionales que trabajan ahí, la gente que trabaja ahí, haga lo que haga, gana la misma cantidad de dinero. Entonces, un sistema bueno de leyes tuviera que ser que estas personas y estos individuos tuvieran que ganar los sueldos de ellos en proporción a los crímenes que resuelvan y en proporción a lo que mejore estadísticamente la ciudad o el país en cuestiones de crímenes y en cuestiones de delitos. Pero bueno, eso no va a ocurrir porque todo el mundo confía en los gobiernos y el gobierno y los políticos son el problema de la sociedad. Claro que hay buenos políticos del 1 al 3%, tal vez máximo. La mayoría de ellos son malos individuos, son perversas personas. Claro, se han hecho investigaciones en Estados Unidos mismo donde tienes un coeficiente intelectual alto y te haces
político y si tienes un coeficiente intelectual bajo, te haces delincuente, pero si eres de uno de estos psicópatas perversos, como les digo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este sinvergüenza que asesinó, segundo creo que se llama, asesinó a esta pobre chica y un político? Pues que este tiene el coeficiente intelectual bajo y el político tiene el coeficiente intelectual alto, muchas de las veces. Entonces, lamentablemente, los seres humanos, y bueno, he hecho videos de que el ser humano es malo y perverso por naturaleza, a no ser que precise ser bueno. ¿Y cómo precisamos que el ser humano sea bueno? Pues con las leyes, con el castigo. La gente, el ser humano, hace caso solamente al castigo. Hay seres humanos como Jesucristo, Buda, tal vez, ¿quién más? Madre Teresa del Calcuta, aunque tenía sus problemas, o cualquier otro ser humano santo, hace caso a la persuasión y a las buenas palabras. Todo el mundo hacemos caso a las cosas que nos va mal en la vida, al castigo, a lo que nos quitan, a las cosas que nos imponen por la fuerza, por la ley, para que nos portemos bien, con una multa, por ejemplo. Lamentablemente, nuestras leyes y nuestros políticos, muchos de ellos de izquierda, bueno, pero izquierda y derecha es lo mismo, tienen este pensamiento de que el ser humano es bueno y que la naturaleza o en este caso la sociedad lo corrompe. No, no es así. Si es que el ser humano es bueno, ¿por qué los padres tienen que corregir tanto a sus hijos cuando son pequeños de que no peleen, que no sean egoístas, que digan gracias, que se comporten bien? ¿Por qué tienen que hacer con eso? Porque eso no nos viene natural. La vida es egoísta, la vida es mala, la vida es agresiva, la vida es perversa. ¿Por qué? Porque necesita sobrevivir. Imagínense ustedes en la selva amazónica. Con la bondad y las buenas palabras creen que van a sobrevivir ahí. No tienen que ser agresivos. Tienen que decirle a los otros animales que están ahí, bueno, con su lenguaje corporal y su forma de hacer las cosas. Si me atacas, puedes estar muriendo tú. Entonces, lamentablemente, nuestro sistema de leyes no funciona porque primeramente el gobierno es un monopolio. Y hagan lo que hagan, siguen ganando lo mismo. Los profesionales estos o los burócratas estos que viven a expensas de nuestros impuestos, dan declaraciones, nunca se les evalúa en base a desempeño. Bueno, por eso que el sistema que mejor funciona es el sistema que sea incorruptible. Entonces, esta gente, este individuo que estaba preso, que lo sacaron, pues por la bondad de dichos jueces, que creen, ay, pobrecito, como ellos viven en urbanizaciones privadas, con guardias, con otras personas, como ellos, rodeados de seguridad, los hijos van a escuelas o colegios privados, tienen seguridad, bueno, ahí sí son bondadosos. El momento en que vivan en los mismos barrios y en las mismas situaciones que estos delincuentes, a ver si la bondad se les aplica a ellos. Y no solo ellos, los políticos también. Muchas de las veces, para que seas político y pienses en la política, no siempre tienes que ser una persona que desde este pensamiento socialista de que puedes hacer el bien a la sociedad, tú con tu inteligencia y tu sabiduría, pero no es así. Nadie puede hacer bien a la sociedad si es que no tiene el conocimiento y ha estudiado historia. Yo he estudiado historia mucho y comportamiento humano. Y les digo que esto va a seguir ocurriendo hasta que hagan como Bukele, que estos delincuentes reciban un castigo. Y cuando reciban un castigo lo van a pesar 10 veces antes de cometer un crimen. Lamentablemente la gente no entiende esto, o sea, la gente de política. Pero el ser humano común y corriente que está en las calles lo entiende porque lo sufre. Muchas gracias por haberme escuchado. Discúlpenme por tomar el nombre de la chica y mi sentido pésame a los familiares, pero entienda, la maldad y el demonio y el diablo dentro de la humanidad existe. Y eso tenemos que aceptarlo. Si tienen algún tipo de encuesta de situación o problema psicológico, me contactan, perdón, para que les pueda ayudar. Y muchas gracias por haberme escuchado. Excelente semana.